En una Europa sacudida por guerras, pestes y miedo, nació un hombre destinado a ser recordado siglos después. Nadie imaginaba que aquel niño de Provenza cargaría con un nombre que atravesaría generaciones. Desde joven observaba el cielo con atención obsesiva, buscando patrones invisibles para otros. Mientras su entorno veía caos, él intuía orden. En las noches silenciosas, las estrellas parecían hablarle en símbolos. No prometían certezas, solo advertencias. Ese niño creció entre libros antiguos, remedios médicos y rumores de tragedias. Así comenzó la historia de un nombre que aún hoy provoca inquietud, curiosidad y temor en todo el mundo. Su vida adulta transcurrió entre el dolor humano y el conocimiento científico. Como médico, enfrentó epidemias devastadoras que arrasaban ciudades enteras sin piedad. Observó morir familias completas, aprendiendo que el tiempo podía ser cruel e impredecible. Esa cercanía constante con la muerte moldeó su forma de pensar. Comprendió que el futuro no era una línea recta, sino un laberinto. Cada paciente perdido reforzaba su obsesión por anticipar lo inevitable. No buscaba gloria ni fama inmediata, solo comprender las señales que parecían repetirse. Entre curaciones fallidas y esfuerzos sinceros, comenzó a escribir ideas que más tarde estremecerían al mundo. En silencio, empezó a registrar visiones fragmentadas, sueños inquietantes y reflexiones profundas. No escribía fechas claras ni nombres directos. Prefería metáforas, símbolos y enigmas cuidadosamente construidos. Sabía que la claridad absoluta podía condenarlo. Vivía en tiempos donde pensar distinto era peligroso. Por eso disfrazó sus advertencias con poesía oscura. Cada cuarteta era un espejo roto del futuro. Algunos versos hablaban de fuego, otros de traición, otros de enfermedades sin cura. No esperaba que todos comprendieran. Su intención era sembrar preguntas, no respuestas definitivas. Así nacieron textos que siglos después serían interpretados, debatidos y temidos. Cuando publicó su obra, las reacciones fueron inmediatas y contradictorias. Algunos lo veneraban como visionario, otros lo acusaban de charlatán. Sin embargo, el misterio creció. Las palabras sobrevivieron a su autor, viajando a través del tiempo. Cada generación encontró en ellas reflejos de su propia angustia. Guerras mundiales, caídas de imperios, crisis económicas, todo parecía encajar de algún modo. Esa ambigüedad alimentó su leyenda. Nadie podía probarlo, pero nadie podía ignorarlo. El libro se convirtió en un objeto prohibido para algunos y sagrado para otros. El mito comenzó a eclipsar al hombre real. Tras su muerte, el silencio no llegó. Al contrario, su ausencia amplificó su voz. Intelectuales, líderes y curiosos buscaron mensajes ocultos entre líneas antiguas. Cada tragedia global reavivaba el interés por sus textos. Se le atribuyeron predicciones sobre reyes decapitados, ciudades en llamas y cambios radicales de poder. La humanidad parecía necesitar creer que alguien había advertido todo antes. Esa necesidad convirtió sus escritos en un oráculo moderno. No importaba si era verdad absoluta. Importaba la sensación de que el caos tenía un aviso previo. Así, su nombre se volvió sinónimo de destino inevitable y advertencia ignorada. Con el paso de los siglos, la ciencia avanzó, pero el misterio permaneció intacto. En la era de la razón, su figura no desapareció. Se transformó. Documentales, libros y debates académicos intentaron descifrarlo. Algunos demostraron errores evidentes en interpretaciones populares. Otros defendieron coincidencias inquietantes. La controversia lo mantuvo vivo. Cada nuevo conflicto global provocaba búsquedas frenéticas de versos olvidados. Las palabras antiguas adquirían nuevos significados según el contexto moderno. Así, su obra se adaptó al tiempo sin cambiar una sola letra. El pasado seguía dialogando con el presente de forma perturbadora. El siglo XX marcó un punto crucial. Dos guerras mundiales sacudieron la conciencia colectiva. Millones murieron y las ciudades quedaron reducidas a cenizas. Muchos creyeron encontrar esas imágenes en sus cuartetas. Bombas, tiranos y alianzas rotas parecían encajar con versos escritos siglos antes. La televisión y la radio amplificaron la leyenda. Por primera vez, el misterio llegó a las masas. Ya no era solo tema de eruditos. El miedo global necesitaba sentido, y sus palabras, vagas pero poderosas, ofrecían una ilusión de explicación. El profeta volvió a ser relevante en un mundo devastado. Con la llegada del nuevo milenio, la fascinación no disminuyó. Internet permitió que millones interpretaran los textos libremente.
Cada persona se convirtió en analista y juez. Teorías se multiplicaron sin control. Algunas hablaban del fin del mundo, otras de avances tecnológicos imposibles. El lenguaje simbólico facilitaba cualquier lectura. Esa libertad interpretativa fortaleció su influencia. Aunque los escépticos advertían sobre exageraciones, la narrativa ya estaba instalada. El miedo al futuro digital, a la vigilancia y a la guerra global encontró refugio en versos antiguos. El pasado ofrecía un mapa imaginario para navegar incertidumbres modernas. Uno de los temas más recurrentes en sus interpretaciones fue el poder. Reyes, emperadores y líderes caían una y otra vez en sus versos. Esto alimentó la creencia de que ninguna autoridad era eterna. Cada crisis política renovaba la atención sobre su obra. Algunos líderes temieron ser comparados con figuras profetizadas. Otros usaron las predicciones para justificar decisiones. El peligro de estas lecturas radicaba en su ambigüedad. Podían inspirar reflexión o manipulación. Aún así, la gente seguía buscando respuestas. En un mundo inestable, cualquier voz antigua que pareciera advertir resultaba reconfortante, aunque inquietante al mismo tiempo. Las epidemias también ocuparon un lugar central en su legado interpretativo. Desde pestes medievales hasta crisis sanitarias modernas, muchos encontraron paralelos perturbadores. Versos sobre enfermedades desconocidas y ciudades silenciosas cobraron nuevo significado. La humanidad, enfrentada nuevamente a la fragilidad, miró atrás buscando señales. Sus textos parecían recordarnos que el sufrimiento no es nuevo. Esa continuidad histórica resultó aterradora y consoladora a la vez. No estábamos solos en el miedo. Otros antes habían temido lo mismo. El profeta se convirtió en un testigo simbólico de ciclos repetidos, reforzando la idea de que la historia siempre regresa con nuevos rostros. Sin embargo, no todo en su legado es oscuridad. Algunos intérpretes destacan mensajes de renovación y cambio. Después del caos hablaba de reconstrucción. Tras la caída insinuaba un nuevo orden. Estas lecturas ofrecen esperanza en medio del desastre. La dualidad de su obra permite tanto temor como consuelo. Esa versatilidad explica su permanencia cultural. No es solo un mensajero de desgracias, sino un narrador de ciclos. Fin y comienzo entrelazados. En un mundo obsesionado con el futuro, sus palabras funcionan como advertencia y recordatorio. Toda crisis contiene la semilla de una transformación inevitable. Los críticos modernos señalan algo fundamental. Sus textos no predicen hechos concretos, describen emociones humanas universales. Miedo, ambición, traición y pérdida. Esos sentimientos atraviesan cualquier época. Por eso siempre parecen actuales. La mente humana busca patrones incluso donde no existen. Esa tendencia explica muchas coincidencias aparentes. Aún así, negar su impacto cultural sería ingenuo. Más allá de la veracidad, su influencia es real. Inspiró literatura, cine y pensamiento colectivo. Se convirtió en símbolo del deseo humano de anticipar lo incontrolable. Su legado no está en la exactitud, sino en la inquietud que provoca. A lo largo del tiempo, su figura fue adaptada según las necesidades del momento. En épocas de guerra fue mensajero del desastre. En tiempos de calma, un curioso relicto histórico. Cada sociedad proyectó sus temores en sus versos. Esa maleabilidad es clave para entender su vigencia. No hablaba de un futuro específico, sino de muchos posibles. Esa apertura interpretativa permitió que sobreviviera al paso de los siglos. Mientras existan preguntas sin respuesta, su nombre será pronunciado. No porque tenga todas las respuestas, sino porque supo formular preguntas que aún incomodan profundamente al ser humano moderno. Hoy, su legado convive con tecnología avanzada y pensamiento crítico. Sabemos más, pero tememos igual. Inteligencia artificial, crisis climática y conflictos globales alimentan nuevas lecturas. Sus versos se reinterpretan bajo la luz de pantallas y algoritmos. El misterio se digitalizó. Videos, foros y redes sociales amplifican teorías constantemente. El profeta renació en formato viral. Algunos lo usan como advertencia, otros como entretenimiento. Esa transformación no diluye su impacto. Lo expande. El mito se adapta al lenguaje del presente. Así, una voz del siglo XVI continúa, influyendo en conversaciones del siglo XXI. La pregunta central persiste. ¿Predijo realmente el futuro o solo entendió la naturaleza humana? Tal vez ambas cosas no sean excluyentes. Comprender al ser humano es, en cierto modo, anticipar su comportamiento.
Ambición, miedo y poder siguen guiando decisiones colectivas. Sus textos reflejan esos motores eternos. Por eso parecen acertados. No describen eventos aislados, sino patrones repetidos. La historia se mueve en círculos, y él lo intuía. Esa comprensión profunda es lo que convierte su obra en algo más que superstición. Es un espejo donde la humanidad observa sus errores, recurrentes sin querer aceptarlos. Muchos intentaron desacreditarlo completamente, otros elevarlo a figura mística absoluta. Ambas posturas extremas pierden matices importantes. Su verdadero valor está en la conversación que genera. Obliga a cuestionar certezas y revisar interpretaciones. Invita a reflexionar sobre cómo construimos significado. La fascinación no reside solo en sus palabras, sino en nuestra reacción ante ellas. Necesitamos creer que el futuro puede ser leído, aunque sepamos que es imposible. Esa contradicción define nuestra relación con su obra. No buscamos verdad objetiva, buscamos sentido. Y en ese vacío, su legado sigue ofreciendo un marco simbólico poderoso. Cada nueva crisis global reactiva su nombre como un eco antiguo. Terremotos, guerras, colapsos financieros, todo parece encajar en algún verso olvidado. Esa búsqueda desesperada revela más sobre nosotros que sobre él. Tememos al azar. Preferimos pensar que todo estaba escrito. La idea de un plan, aunque oscuro, resulta menos aterradora que el caos absoluto. Sus textos ofrecen esa ilusión de orden. No importa si es real, importa la sensación de control que proporciona. Así, su figura se convierte en un refugio psicológico colectivo frente a la incertidumbre constante del mundo moderno. Con el tiempo, quizás su nombre deje de asociarse a predicciones literales. Tal vez sea recordado como un observador excepcional de su época, alguien que entendió que la historia humana repite conflictos esenciales. Esa lectura más sobria no elimina el misterio, lo redefine. El verdadero enigma no es si acertó, sino por qué seguimos buscando respuestas en él. La necesidad de anticipar el mañana es profundamente humana. Mientras esa necesidad exista, figuras como la suya seguirán vigentes. No por magia, sino por resonancia emocional. Sus versos sobreviven porque hablan del miedo eterno al futuro desconocido. Al final, su historia no trata solo de profecías, sino de memoria colectiva. Representa el intento humano de dialogar con el tiempo, mirar atrás para entender lo que viene. Esa conversación nunca termina. Cada generación reescribe el significado de sus palabras. Esa reinterpretación constante mantiene viva la leyenda. No importa cuántos estudios la cuestionen, el mito se adapta. Como un espejo antiguo, refleja nuevos rostros con cada mirada. En ese reflejo vemos nuestros temores actuales. Por eso su nombre sigue siendo pronunciado con respeto, duda y fascinación en igual medida. Así concluye una historia que no tiene cierre definitivo, porque mientras exista incertidumbre, su sombra permanecerá, no como verdad absoluta, sino como símbolo, un recordatorio de que el futuro siempre inquieta. Sus palabras, escritas en otro tiempo, siguen generando preguntas hoy. Tal vez ese sea su mayor logro. No adivinar fechas ni eventos, sino provocar reflexión duradera. En un mundo obsesionado con certezas inmediatas, su ambigüedad resulta incómoda y poderosa. La historia de este hombre no termina en su muerte. Continúa cada vez que alguien vuelve a leerlo buscando respuestas que, quizás, nunca debieron ser claras.